Bien, pues bienvenidos todos, bienvenidos, vamos a saludar a todos. Hermana Claudia, hermana Romy, hermana Marta, hola Rubén, Shabbat Shalom, hermana Solimar, hermana Leti, hermana Lili y hermana Ángeles, Edmundo, bienvenidos. Vamos a ver este tema que es fundamental comprender de la escritura, principio que va a comenzar a regir toda la escritura, que estaba mencionando aquí Axel, que como bien no está mencionada la palabra en esta porción, la palabra Brit, el pacto o testamento, pero vamos a poder comprender que en esta parte se va a desarrollar ese testamento. Si bien se va a cortar testamento hasta con lo que estaba comentando ayer la hermana Claudia, cuando se parten los animales, está presente Abraham, entra en un sueño profundo y solamente pasa la representación de nuestro Señor. Eh, ahí vamos a ver el testamento hacia lo que va a venir de la eh, descendencia a través de la semilla como una promesa a Abraham, que va a ser su esposa. Desde aquí podemos ver ese testamento, ese pacto. Y pues vamos a comenzar con la lectura. También vamos a poder comprender el acto de misericordia de nuestro Señor cuando se da la carta de divorcio, pero que ese no es el fin, esa no es la meta. Si bien va a ser un proceso para alcanzar la meta, debido a la separación, circunstancias dentro de la formación del ser humano, dentro de la esposa, de la Isha, de nuestro Señor, pero la meta es estar unidos para una sola carne, para un mismo propósito, para una misma acción, para un mismo procedimiento. Entonces, pues vamos a ver esto aquí en Génesis capítulo 2, verso 18. Si nos es posible, vamos a avanzar hasta el capítulo 3, al principio del capítulo 3, como el Señor nos vaya marcando. Bien, parece ser que se está compartiendo bien la pantalla. Previo a esto, estábamos revisando que Hashem, Elohim, le dijo a Adán, ordenando, llevándolo al orden, que podía comer solamente de los árboles que estaban en el huerto y que el objetivo principal era comer del árbol de la vida. Todos los árboles que estaban en el huerto se podían comer. Entonces podemos ver que el árbol del conocimiento bien y mal no estaba dentro del huerto, estaba afuera. Y esto lo vamos a ir conectando cuando ya comencemos nuevamente el capítulo 3. Pero ahorita vamos a desarrollar lo que es la fortaleza de frente. Ha sido traducido como ayuda idónea, pero es una fortaleza delante de.
Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo, recordando que cada ocasión que aparece el verbo amar, Vayomer, en este caso, Vayomer Hashem Elohim, es que está diciendo, pero para llevar al orden. Y dijo Hashem Elohim, no es funcional que el Adán exista solo. Le haré, aquí está en el verbo asá, que va a ser en futuro, le haré ser, que es una fortaleza, delante de él. Y vamos a comenzar a ver que comienza a desarrollar Hashem Elohim compañía para el Adán. Verso 19. Hashem Elohim formó, si bien ya había, cuando estuvo en el proceso de organización, de la tierra habían brotado los animales terrestres y de las aguas habían brotado las aves y los seres vivientes del mar. Pero ahora en el verso 19 de Génesis 2 nos está diciendo que formó, pues como parte de la Adamá, todo existente o viviente del campo y toda ave de los cielos, y las trajo, las introdujo al Adán, para que viese o para que exhibiese de qué manera las había de llamar. Este verbo, kará, es llamar, pero con un propósito. ¿Qué propósito les iba a dar? Y todo lo que Adán llamó o dio propósito a las gargantas o a los seres vivientes, ese es su nombre, esa es su fama, ese es su propósito. ¿Hasta aquí algún comentario? Todo bien, bien. Entonces, vemos que hay animales que son formados también en la Adamá y aves que son formadas en la Adamá. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? Que algunos de estos animales o de estos vivientes, por eso podemos comprender que hay animales que son habilitados posteriormente e inhabilitados para la vida, que si bien viven, pero tienen un contacto con la muerte, tienen relación con la muerte o se alimentan de la muerte y por tal motivo no son parte de lo que nuestro Señor nos dice que de ello nos alimentemos, que de lo único que nos vamos a alimentar es de lo que nos conecta con la vida. Así como vemos que todos los árboles que están en el huerto son para consumo porque nos conectan a la vida y principalmente el árbol de la vida. Verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo viviente del campo. Mas para Adán no se halló fortaleza delante de él. Verso 21.
Hermana, ¿puedo hacer una pregunta aquí? Adelante, hermana. Y la ayuda idónea que le dio primero, ¿por qué le daría primero la ayuda idónea con estos animales o con estas bestias? Pues viene el desarrollo, viene, no está solo el Adán, pero no es, porque ya no va a estar hablando, si bien en los versos anteriores vemos que el Adán tenía, los hizo Zahar, que es macho, y hembra, y Nequevá. Entonces ahorita el concepto del que está hablando ya, ya no sería con respecto al Adán terrenal, sino está hablando de el postrer Adán, Ok, hermano. porque van a habitar juntamente. Y no selló esa fortaleza delante de él. Tiene que venir todo el desarrollo para que se logre que en base a él mismo, ahorita que vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver que todo está sujeto a él, todo está sujeto al Ish. Hasta ahorita no hemos llegado al concepto de Ish. Estamos hablando de Adán y estamos un verso, en un mismo verso, nos habla del Adán terrenal y nos está hablando del postrer Adán. Si bien en este momento el Adán terrenal, ¿qué tenía con respecto a nuestro Señor? ¿Con qué lo había formado nuestro Señor? Lo Solo había con su formado, imagen, sí, adelante hermano, solo con su imagen, hermano. ¿Cele? con su selem, con su resplandor, con la proyección de nuestro Señor hacia el ser humano, pero faltaba la semejanza. Eso es parte del desarrollo que va a ser la Isha. Fue formado, como mencionas Axel, del polvo de la dama, a través del polvo de la dama, o como parte de la dama. Aquí, por decir, también estos animales existentes del campo también fueron formados como parte de la dama. Hay una distinción que está haciendo nuestro Señor dentro de la formación. Si bien hubo distinción cuando estuvo organizando, ahora en la formación también hay una distinción. Verso 21. Entonces Hashem Elohim hizo caer un sueño, como un estado de trance, de la palabra tardemá, profundo, sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó, recordando la palabra lakaj, que es parte de una intimidad, uno de sus costados y cerró la carne en su lugar, dentro de la depresión, que es esta palabra, la volvió a cubrir. Esta palabra cerrar eh, es cubrir también.
y del costado que Hashem Elohim, no, como tal, sí tiene la especificación que puede ser una parte, una tabla, una costilla, pero más allá de eso es su costado, la palabra tzela. Y del costado que Hashem Elohim tomó parte del Adán, aquí está la palabra en la traducción hizo, pero el verbo que está utilizando desde el hebreo, ¿recuerdan qué significa baná? ¿No? ¿Recuerdan la palabra Edificador. ¿Cómo edificar? edificar? Entonces, nuevamente aquí la versión y todas las versiones de la escritura no están haciendo una traducción conforme a las palabras, porque lo que está transfiriéndonos es que edificó. Y entonces cuando se utiliza la palabra edificar, ¿a qué nos está conectando? Ya con el Nuevo Testamento. A su iglesia, a su cuerpo. A su iglesia, a su cuerpo. Esta palabra es muy hermosa porque es la edificación y es a través deriva la palabra baná, el verbo baná, de Eben, de la unión entre los dos conceptos, que es uno mismo, que es el Padre y el Hijo, que están edificando, siendo nuestro Señor Yehoshua la piedra angular, la base sobre la que se edifica la iglesia. Entonces, del costado, esto nos está conectando a la proyección de la cruz, en donde del costado de nuestro Señor Yehoshua salió agua, que representa la palabra, y sangre, que es la renovación del testamento. Por eso comentaba que a pesar de que no se menciona la palabra Brit, el concepto de Brit está desde este momento. Porque del costado es que está edificando a su Isha. Y comienza el concepto de Isha. ¿Qué es una Isha? Hasta ahorita hemos visto el concepto de Sahar y Nekeba, que es macho y hembra, que es aquel que recuerda y quien recibe. Estamos viendo el concepto de Adán, que es terrenal. Y estamos viendo el concepto de fortaleza delante de. El concepto de Isha, ¿qué es? Pues es la esposa. Es la esposa. Pero es parte de. El complemento, puede ser. A nuestro Señor no le hacía falta como tal estar con alguien, pero su naturaleza de amor
tiene que ser dirigida hacia alguien. Cuando dice... Y se está expresando la reconciliación, ¿no, hermano? Con su sacrificio. Sí, ese es el proceso que vamos a ir viendo y que ahora que nosotros tenemos el Evangelio, pues sabemos que es el desarrollo, la parte fundamental para que esto que nos está mencionando se lleve a cabo. Que cuando él cayó en sueño, nuestro Señor Yehoshua, ¿qué significa? Que cuando durmió, descansó, reposó, mientras éste dormía, fue tomado de su costado carne. ¿Qué significa la carne, basar? Como las costumbres, ¿no? Procedimientos de hombre. Los procedimientos. Pero, bueno, hay dos tipos de procedimientos. Déjame subirle al micrófono de alguien, porque lo escucho muy bajito. Es que está muy abajo. Ya. Sí, son los procedimientos. Por eso vemos las obras de la carne con respecto al ser humano, que son procedimientos humanos, desconectados de nuestro Señor. Pero cuando vemos la carne de nuestro Señor y cómo recibe la corrección en su carne, y nos dice que nos alimentemos de su carne, es que consumamos sus procedimientos y los llevemos a cabo. Tomó uno de sus costados y cerró la carne, cubrió la carne, es este verbo, más que cerrar es cubrió con carne en su lugar. Y del costado que Hashem Elohim tomó como parte del Adán, edificó a su iglesia, a su Isha. Isha entonces es aquella que es parte de lo mismo, que tiene comunión con lo mismo, que tiene los procedimientos del Ish. Ahora, ¿qué es el Ish? Tiene dos connotaciones el Ish. La conforme al Señor y la opuesta. Aquel que tiene comunión con lo que está escrito, con su palabra, sus juramentos, con el Reshit, y aquel que está en oposición, que tiene plena comunión, que tiene intimidad con lo que es del adversario. Es importante saber que hay dos tipos de Ish. En la escritura vamos a ver, por decir, que se habla de los profetas, de Elías, de Eliseo, como varones de Dios, de Moisés, como un Ish, Elohim. Pero también vamos a ver aquel Ish que luchó contra Jacob, que iba en contra de Israel y pensaba que Jacob era el portador de la promesa. Y como tal era un portador de la promesa. Pero la máxima expresión del portador y ejecutor de la promesa es Israel. Y Israel es nuestro Señor Yehoshua.
Entonces, ese Ish no tiene, no tiene comunión con nuestro Señor, sino es parte de las potestades y como tal tiene comunión con Satanás. Mil Edificó disculpas. sí, Entonces, adelante. perdón, ¿cómo podríamos definir a Lish? Como aquel que tiene comunión plena con Dios o como aquel que tiene comunión plena, intimidad plena con lo adverso. Gracias. Y esto pues se reconoce por los frutos, ¿verdad, Rumi? Por los frutos se conoce. Son parte del árbol que separa. Por eso podemos ver que cuando viene Esaú, viene Edom, viene acompañado de 400 ¿qué? Ish. Varones. Pero esos Ish, ¿qué son? Están en comunión con el adversario. Y uno de ellos va a ir en contra de Jacob. Y posteriormente le dice Esaú a Jacob, vamos juntos. Y la palabra que inclusive utiliza ahí es Egnedo, que es yo voy a ir de frente a ti. Vamos a buscar esa parte para que quede aquí registrado. Buscamos la palabra y vamos a buscar ese verso aquí mismo. Acá está. Y Esaú dijo, camina, vamos, y yo caminaré delante de ti, frente a ti, opuesto a ti. ¿Sí? Entonces, y Jacob, ¿qué le dijo? Le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor al rostro de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. La palabra yelet que estamos viendo ayer, de los que obedecen hasta que llegue a mi señora Seir. Entonces ahí viene una separación. Si bien hubo un encuentro, pero viene la separación. Y posteriormente, bueno, aquí es donde va posteriormente ya a recibir ya la bendición de parte de nuestro Señor Jacob. Bien, pues nos volvemos para
Verso 22. Y trajo al Adán, trajo el Aisha al Adán. Dijo, ordenando, Adán, esto es parte de mi hueso. La palabra etzem es en sí mismo, lo que representa también el hueso, pero es en sí mismo. Hueso como fuerte, cuerpo, y como pronombre es uno mismo. Entonces podemos ver ambas connotaciones de la palabra. Que la Isha es parte de mí mismo y de mis procedimientos. Es procedimiento de mis procedimientos, carne de mi carne. Será llamada Isha, porque del Ish esta fue tomada. Entonces no nos conecta con el primer Adán, nos conecta con el postrer Adán. Esto no fue el procedimiento de Adán y Eva, porque Eva ya estaba, ya estaba con el Adán, el primer Adán. Esto nos habla del postrer Adán. Y el verso 24 está tremendo. Aquí está traducido por tanto. Pero se me fue el nombre, lo que significa al, como parte gramatical. Pero la palabra al, ¿qué significa? No es por tanto. Encima, sobre. Bien. O en contra. Sobre esto, gracias hermana, sobre esto, sobre todo lo que está, acaba de hablarse, de ordenarse, por esto, sobre esto, dejará el Ish. ¿Quién es el Ish? En este caso. Nuestro Señor Yahushua. Postrer Adán. El postrer Adán. Sobre esto dejará el Ish a su padre y a su madre y se adherirá, agarrará, hará seguir a su mujer, a su Isha, y existirán para una sola carne. Sobre todo lo que está especificado anteriormente, es que el Ish, ¿qué iba a dejar el Ish? No dice la casa de su padre. Pues dejaría a todo el pueblo que no fue obediente, hermano. A Israel. A ver, permítame, hermano, porque otra vez se le bajó el volumen. No sé por qué.
A ver, nuevamente, hermana. Pues dejaría a pues la madre es Israel, ¿no? Representando a Israel, pues simplemente vendría por el remanente de Israel, no todo Israel. Ajá. Y y su padre. ¿Qué dejaría? ¿Qué dejaría Elish? ¿De qué se despojaría? Para que se cumpla de que va a entrar en este sueño y de que de su costado va a ser de su tomada, vida, edificada su iglesia, su gloria. Dejaría su gloria, lo que representa a Ab, para venir a cumplir esto. Sobre todo lo que se dijo anteriormente, que de su costado Hashem Elohim iba a tomar parte del Adán para edificar una iglesia, tenía que dejar su gloria en la luz inaccesible, en su lugar de habitación, en su lugar de honra, en su lugar de peso. Atravesar los cielos, dejándolo todo, siendo rico, haciéndose pobre, siendo el abundante, hacerse el disminuido para venir a cumplir la edificación de su Isha. Sobre esto hermano, dejará Eli, ¿sí? disculpe, entonces al despojarse el Señor de su gloria es reducirse a la mínima expresión para poder llegar a la tierra, ¿cierto? A su mínima potencia, digámoslo así, eh, para poder llegar a la tierra, ¿cierto? Y bueno, poder crecer en un vientre, nacer, desarrollarse, solo que con la sabiduría, con la sapiencia y la omnisciencia que él tenía, porque digamos que la omnipotencia quedó en los cielos, pero todo lo que es la sabiduría, él no la abandonó, ¿verdad? Entonces, lo que dejó en los cielos sería solamente toda su gloria, como dice usted, su omnipotencia, eh, todo lo que él es como en esencia, porque si no, no habría podido venir. Uh-huh. Lo que me refiero es que, Sí, él ah, se humilló, se disminuyó, dejando todo lo que él es, pero en él habitando la plenitud de la deidad, pero para en esa que plenitud de la deidad está la sabiduría, porque ¿cómo podría habernos enseñado si no tuviera la sabiduría? Es sí, decir, en él habita dejó la todo lo plenitud. demás. Ajá. Lo que la disminución es haber habitado un cuerpo a semejanza de hombre y humillándose hasta lo sumo, hasta la muerte. Si bien el haberse disminuido es un acto de humillación, pero humillarse hasta la separación por haber cargado con el pecado nuestro para poder edificar a su Isha, a su iglesia, tuvo que dejar su gloria, porque si viniera en toda su gloria,
no podría edificar a su iglesia porque en lugar de la edificación terminaría destruyéndola. Por tanto, deja el concepto de Ab. Por tanto, dejará, o sobre esto, porque la palabra, como dijo la hermana Romy, es sobre. Lo mismo que encima, sobre esto, sobre lo que acaba de expresar la palabra de la edificación de Suishá. Por tal motivo, tendría que dejar su gloria para venir a habitar en medio de nosotros, llegar a estar en este estado de dormir, para que de su costado pudiera ser edificada su iglesia. Esto es de mí mismo, hueso de mi hueso, recordando que en el hueso se encuentra el testamento, que es la paz y que no puede ser quebrantado. De eso mismo, de su hueso y de su carne, que son sus procedimientos, es que es llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Hermano, en el hecho de que él haya dormido, podría simbolizar que la tumba, hermano, por el cual él murió, la razón de la muerte para poder darnos vida y traernos nuevamente a esa restauración. Sí, porque se cumple el propósito a través de la muerte para poder vencer. Aquí todavía ni siquiera se está manifestando la transgresión, pero ya está anunciado la reconciliación. Así como en algún momento previo ya vimos a través de las lumbreras, los tiempos señalados, y todavía ni siquiera estaba el ser humano. Aquí estamos viendo el anuncio profético del testamento de nuestro Señor como el Ish a su Isha, para que pueda estar en esa fortaleza en contra o complementaria, complemento nuestro y fortaleza nuestra. ¿Cuántos salmos hablan de nuestro Señor como nuestra fortaleza? Entonces somos parte, llegaremos a ser parte. Ahorita estamos en este procedimiento y lo estamos comprendiendo, que a través de la cruz, nuevamente a través del sacrificio, del testimonio de nuestro Señor, es que nos está edificando. ¿Y por qué tuvo que dejar su gloria? Siendo rico, siendo el abundante, tuvo que venir disminuido. Entonces todo nos conecta nuevamente con nuestro Señor y a este sacrificado, muerto y resucitado, porque era necesaria la resurrección para podernos conectar hacia la vida. Y entonces Él recuperar su gloria, pero llevarnos en su gloria. Dejaríamos los procedimientos separados
que se van a comenzar a desarrollar en el capítulo 3, la separación y la separación va a quedar manifiesta a través de la sangre. ¿Por qué? Porque estaban, verso 25, existían ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, lo que va a acontecer en Génesis capítulo 3 es la separación a través de haber consumido el árbol del conocimiento bien y mal. ¿Y eso qué expresa? La dureza de corazón del ser humano. Y por haber dureza en el corazón, es que esta unión que podemos ver de pacto, de testamento matrimonial, en donde nuestro Señor, como dice la carta a los romanos, que con quién nos vamos a casar. ¿Con quién nos vamos a casar? Ajá, pero en las palabras que está expresando la carta a los romanos, Con el resucitado, hermano. alguien, a ver, permítanme, no sé por qué me baja el volumen. ¿Era usted, hermana Solimar? Sí, le dije que si era el que usted dice que no, nos casaremos con el que ha resucitado. Con el que resucitó, exactamente. Porque ¿quién es el que resucitó? ¿Quién es el que durmió? ¿Y quién es el que a través de su costado es edificada su iglesia, su Isha? De Yehoshua. Yehoshua es nuestro marido. Y en la carta Isaías dice que nuestro marido es nuestro ¿qué? Nuestro hacedor, el que va a completar la obra en nosotros, el que nos está edificando, el que nos está llevando a la consolación. Entonces, estos versos, desde el 18 hasta el fin del capítulo 2, pues no nos están hablando del Adán terrenal, nos están hablando proféticamente del procedimiento para la edificación de la iglesia. Y entonces, nuestro Señor es el Ish, y nosotros vamos a ser su esposa, su iglesia, su cuerpo. Vamos a ser parte de Él mismo con los mismos procedimientos, estando en el testamento de paz. Discúlpame, Mateo, ¿podrías volver a repetir la cita de Isaías de nuestro marido? sí, permita. Gracias.
Isaías 54:5. La voy a poner en pantalla. Muchas gracias. Voy a verla porque me voy a poner aquí si no, no lo veo. Bien. Isaías 54:5 dice, porque tu Baal, ¿qué es Baal? Porque tu dueño, Ajá. Porque tu marido, porque tu Baal es tu hacedor. Hashem, el que ordena, el juicio que ordena, es su fama, es su propósito. Y tu redentor, el que culmina la obra en ti, el proceso de redención, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra, será llamado. Pero es el que nos hace, el que concluye toda la obra en nosotros. Amén, amén. Y más allá es que ya no le vamos a llamar en algún momento Baal. ¿Cómo le vamos a llamar? Déjame buscar la cita. Elohim de toda la tierra. Ajá, pero le llamaremos ¿qué? Donai. Permítame. Permítame. Dice Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Hashem, me llamarás Ish y nunca más me llamarás Baal. Ya no solamente será nuestro dueño, sino será nuestro Ish, será nuestro varón. Leo, Sí, fíjate que eso sí se me complicó un poquito. Me llamarás Ish en lugar de decirme mi marido, mi señor. ajá, Se me complicó un poquito entenderlo. Bueno, no un poquito, sí. mucho. Sí, el concepto de Baal
es dueño. Pero el concepto de Ish es porque es parte de lo mismo. Ok, muchas gracias. Un dueño, pues se enseñorea de lo que es dueño. Pero en el concepto de Baal, de nuestro Señor, no es para enseñorearse de nosotros, sino para estar en parte de lo mismo. Por eso lo que estábamos leyendo en Génesis es que serán para una sola carne, o sea, con los mismos procedimientos, parte de lo mismo. Si bien él va a tener la preeminencia siempre en todo, pero vamos a tener la semejanza con él. Es también como Nunca nos cuando vamos a poder subir a la cabeza, porque ese no es el procedimiento. Pero sí vamos a ser parte de lo mismo, siempre guardado nuestro lugar. es como Entonces cuando ya no nos gobierna por una imposición, sino por ser parte de lo mismo. Él cuida de su cuerpo y nosotros cuidamos de la cabeza. Ser parte de él. Somos parte de él. Somos parte de su hueso, de sus procedimientos, de su pacto, de su testamento, que no puede por ningún motivo ser quebrantado. Por eso hemos visto que en Isaías dice que no se quebrantará el pacto que es la paz. Y por eso es que a nuestro Señor no se le quebró hueso como parte de un Jucat Olam, un procedimiento infaltable. Pero sí vino, estaba tocando, pero sí está, recibió nuestro Señor la corrección, el musart, en su carne. Y nosotros, mientras estemos en este mundo, si padecemos juntamente con Él los padecimientos en la carne, los procedimientos que a este mundo no le agradan, estamos siendo partícipes de lo mismo, estamos siendo de Él, parte de en su testamento que es la paz y parte en sus procedimientos. Perdón. Entonces, Él es nuestro Baal, es nuestro Señor, pero no dejará de ser nuestro Señor, pero será nuestro marido cuando Él venga, ¿verdad? Para que Él sea nuestro marido y se una a su esposa, la que se está preparando como lino fino. Así es. El lino, la carne y el recubrimiento, por eso cerró o cubrió con carne. O sea, es también el parecido. Ish cubrió con carne, nos cubre a nosotros por medio de esos procedimientos. Ya no tenemos este recubrimiento que tenemos actualmente, simplemente nos está cubriendo temporalmente, pero nosotros tenemos que mudar ese recubrimiento, esos vestidos. Por eso dice el apóstol Pablo, yo quisiera ser revestido y no desnudado. ¿Me escuchan? Desnudado habla del proceso de la muerte. Y cuando está hablando del recubrimiento es yo quisiera ser transformado.
nosotros quisiéramos ser transformados. Pero si a nuestro Señor, en el cumplimiento, tenemos que pasar o gustar, como está expresado en la Escritura, gustar de la muerte, entonces es parte del procedimiento, lo que Él decida conforme a su voluntad hacer con cada uno de nosotros. Pero si gustamos de la muerte, obviamente van a quedar nuestros huesos y de nuestros huesos va a recubrir con carne, según Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer Romanos. En esta analogía tomada del matrimonio, y tal vez mientras más lo vayamos haciendo, se va a ir comprendiendo más. Romanos capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora que, si en vida del marido se uniere a otro varón, a otro ish, será llamada adúltera, ya sea que este varón esté representando a nuestro Señor, el que tiene plena comunión con Dios, con el amor, o al otro ish, que tiene plena comunión con la maldad, con lo separado, con el pecado, con la muerte. ¿Le pertenecemos a uno o le pertenecemos al otro? ¿Tenemos comunión con uno o con el otro? Nuevamente, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A qué ley? A la ley del pecado, mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis del otro, para que nos pudiésemos casar sin estar en un estado de adulterio, tuvo que haber muerto el pecado. Y entonces podernos casar con el marido, con el ish, que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, teníamos el sax, en griego, basar en hebreo, humanos de pecado, de separación, las pasiones pecaminosas que eran por la Torah, por la ley, por la ley del pecado, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Estas son las obras de la carne. Pero ahora estamos libres de la ley del pecado por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del espíritu del Ruach y no bajo el viejo régimen de la letra, que es quien nos
El régimen de la letra era quien nos mostraba el pecado. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, la Torá es pecado en este caso, en ninguna manera. Pero no podíamos ser conscientes de nuestro estado separado de pecado a no ser por la Torá. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conocería que soy codicioso si la ley no me lo dijera, si no me dijera no codiciarás. Mas el pecado toma ocasión o no, o se nos es dado con la conciencia por medio del mandamiento. Produjo en mí, es que yo ya lo tengo, esa es mi naturaleza, codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué morí? En las acciones de mi carne. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a mostrarme mi estado de muerte para mí. O sea, no puede la Torá llevarnos a la muerte, sino mostrarnos nuestro estado de muerte. ¿La Torá es mala? Pues no, en ninguna manera. Sino es el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mis procedimientos, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley del pecado, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, la del pecado, en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, al amor, por Yehoshua HaMashiach, Señor nuestro, que es el único que nos puede librar de la ley del pecado. ¿Con qué propósito? Para que estemos con Él. Es la vida eterna. Para que nos casemos con Él. Para que seamos hija.
Gracias doy a Dios por Yehoshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto lo aclara este verso. Dice, ahora pues, gracias a nuestro Señor Yehoshua, no hay condenación, hay para los que están en Yehoshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, va a venir la separación por el pecado. ¿Cuándo entra el pecado? Al ser humano. Nacimos con el pecado, hermano. Nacimos con el pecado. Estábamos en esa etapa de formación, en Yatzar. Nuestro Señor está anunciando que a través del Ish, de nuestro Señor que dejará a Padre, o sea, toda su gloria, vendrá a habitar entre nosotros, va a entrar en este sueño, vamos a ser tomados de Él, y entonces vamos a tener sus procedimientos, vamos a tener su testamento y vamos a tener sus procedimientos. Pero cuando estábamos en esta etapa de formación, nos separamos. Y digo, a pesar de que fue Adán y Eva, los primeros, pero esta naturaleza que tenemos nos hubiera llevado a todos, a todo aquel que hubiera estado en ese lugar a cometer lo mismo. Y sin en cambio, a partir del sacrificio de nuestro Señor Yehoshua, nuevamente, ¿qué nos está ofreciendo? Esperanza de la vida eterna, hermano. Ajá. O sea, tener acceso al árbol de la vida. Tener acceso nuevamente al árbol de la vida. Así como lo tuvo en su momento Adán y Eva, por medio de este procedimiento que está diciendo que va a dejar el Ish a su Padre, su gloria, para venir a morir por nosotros, para dormir y de su costado ser tomado, con la intención de que podamos tener comunión nuevamente con Él, poder tomar del fruto de Él, del árbol de la vida, que son sus procedimientos, que son las obras del Espíritu Santo, ya no las obras de la carne, del ser humano desconectada, y entonces ser parte de Él. El pecado como tal, la transgresión, viene a continuación en el capítulo